Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios vendrá a consolarnos, hermanos. El Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en este lugar, hermanos. Así como Jesús está con nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque dice Dios, el Padre, el Espíritu es uno solo. Amén, gloria a Dios. Y yo les invito a que entonemos ese coro que dice, el Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y nada nos faltará. Dice que aunque andemos, Dios está con nosotros, hermanos. Y aunque no veamos una salida, hermanos, estemos en problemas, en dificultades, en tristeza, en amargura, Él está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y yo les quiero invitar a entonar un coro que dice, el Espíritu de Dios está en nuestro lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
a Dios. Lo vamos a entonar una vez más, hermanos, en lo que se prepara mi hermano acaba de pasar, y vamos a hacer una oración por El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, gracias por permitirnos alabarte, bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu presencia, Señor, en los corazones de mis hermanos que están ahí en sus hogares, Señor, con una necesidad, tal vez enfermos, tal vez en cama, Señor, que quisieran estar aquí, Señor, y no pueden estar aquí, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que están en ese lugar, Señor. Entra, Señor, ahí, Señor, y llénalos de tu presencia, Padre. Llénalos de ti, oh Jehová, porque tu presencia, porque tu Espíritu Santo está ahí en cada hogar, Señor. Bendito Dios, en los hogares de mis hermanos aquí representados, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, toma el corazón de mi hermano, Señor, llevaré la palabra, Señor, que no sea él, que seas tú, Señor, quien hable en nuestras vidas. Te necesitamos, Dios, necesitamos de tu presencia, necesitamos que nos hables. Abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, que estemos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Que, Señor, bendito Dios, nuestra atención sea en ti, Señor. Háblanos, háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Que no sea mi hermano, que seas tú en él, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Señor, bendito Padre Celestial, te alaba mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en esta tarde, noche. Espero que se encuentren, como dice la palabra de Dios, gozosos, alegres, contentos. Y si no, pues el Espíritu Santo es el que les dará el gozo. Lo dice la palabra de Dios, hermano.
Quiero invitarles, hermanos, a abrir la palabra de Dios en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo número 5, el verso número 18, para la gloria de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, y verso número 18. Amén. Pónganse de pie, hermano, perdón. Vamos a leerlo para la gloria de Dios. Dice así, hermanos, todos juntos: dad gracias para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar, hermano, por favor. El tema de esta noche, hermanos, va en relación precisamente a la gratitud. El tema, o el sermón de esta tarde, pues sí, el tema del tema, pero se oye más, ¿no? El tema del sermón de esta tarde se titula Ser agradecidos. La carta, hermanos, que escribe Pablo, esta carta que escribe hacia los de Tesalónica, si pudiésemos recordar un poco, hermanos, Pablo estaba en Corinto cuando él escribe esta carta por una solicitud, por así decirlo, prácticamente de un deseo que tenía Pablo hacia los de Tesalónica. Recuerden, hermanos, o recordemos que Pablo manda a Timoteo precisamente a Tesalónica para poder darle informes en lo que él pasa por Atenas y llega a Corinto y se encuentran en Corinto y Timoteo le hace como que ¿cómo se puede decir? El estatus, le da el informe de cómo es que ellos estaban, los de Tesalónica. Y si se acuerdan, hermanos, la historia, los hermanos que estaban en Tesalónica, cuando Pablo llega y les predica de Cristo, dice la historia, hermanos, que ellos empezaron a ser perseguidos. De hecho, eso es una de las causas por la cual Pablo tuvo que salir. Tuvo que salir antes, Timoteo después, Silas después, pero bueno, ya la historia ya la conocemos, hermano. Entonces, lo que pasaba en Tesalónica o lo que pasaba con estos hermanos es que, pues, por seguir a Cristo, por convertirse de sus malos caminos, de sus malas acciones, pues tuvieron problemas con sus familias, algunos tuvieron que morir y muchas otras cosas que vivieron los de Tesalónica. De hecho, esta carta habla precisamente, o es dirigida a Pablo, como que en dos partes. La primera parte, obviamente de las dos cuartas, habla acerca de cómo Pablo le agradece a Dios y le agradece también a ellos, por así decirlo, el hecho de que ellos, a pesar de lo que están viviendo, se han mantenido firmes en la fe. A pesar de que su vida ha sido maltratada, por así decirlo, con una persecución, con problemas y hasta con la muerte, ellos se mantuvieron. Y esa constancia que ellos tenían, esa perseverancia que ellos tenían, fue vista o fue bien vista por algunas localidades aledañas a Tesalónica. Y el mismo Pablo hace referencia a esto diciéndoles a ellos: les agradezco y le doy gracias a Dios por su vida. Y estoy sorprendido que en algunos lugares, por así decirlo, su testimonio ha sido tal que no es necesario que yo vaya a predicarles. ¿Por qué? Porque su fe era muy fuerte y esa fe no dependía de las circunstancias en las que estaban viviendo. De hecho, si nos vamos allá al capítulo número 1, el verso 2 y 3 dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso prácticamente es de lo que tratan estas cartas, las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Precisamente toca tres aspectos: la obra de la fe, el trabajo en Dios y la constancia que ellos tenían. Pero esto no iba relacionado en base a un mandamiento o en base a un deseo de Pablo, sino de una convicción que ellos tenían de seguir a Cristo. Entonces, los de Tesalónica estaban sufriendo. Si lo resumimos prácticamente, lo que estaba pasando con ellos es que ellos estaban sufriendo. Y por encima de su sufrimiento, Pablo alcanzó a denotar estas tres cosas. La primera, la obra de la fe, lo que Dios había hecho en ellos. La segunda, el trabajo que ellos estaban realizando en Dios. Y la tercera era su constancia. De tal manera que Pablo agradece mucho a Dios porque ellos nunca perdieron, por así decirlo, la brújula, y por encima de lo que estaban ellos viviendo, nunca se desviaron del camino de Dios. Y llegamos, hermanos, precisamente al capítulo número 5, el verso número 18, donde habla de la gratitud. Pero vamos a ver, hermanos, dos versos anteriores para darle un poquito de énfasis a lo que estamos tratando en el verso número 18. Antes, hermanos, la palabra gracias es una palabra que nosotros usamos siempre y regularmente procuramos los padres decirle a los niños que siempre den gracias. O sea, dar gracias pareciera que es parte de nuestra educación, de nuestra manera de respetar a alguien. Por ahí, en algunas ocasiones, por ejemplo, a mí mi abuelita me decía que si no daba gracias era porque era un niño grosero o malcriado. O por ejemplo, no sé, yo lo hice con mis hijos de chiquitos, les decía, ¿cuáles son las palabras mágicas, no? Así les decíamos, gracias, sí. Por favor, ¿no se la saben? Gracias. A ver, los jóvenes, gracias, sí. No, de nada, no. Hermanos adultos, enséñenles, por favor, ¿cuáles son? Gracias, sí. Por favor. Bueno, yo así fui criado en esa situación, ¿no? De decir siempre gracias y por favor. Y obviamente eres parte de, y pareciera que siempre que uno da gracias es porque recibe algo. Siempre estamos acostumbrados que si recibimos algo, lo primero o la manera en que nosotros, ¿cómo decirlo? La manera en que nosotros contribuimos, por así decirlo, o retribuimos a lo que nos dan, a las dádivas, es la gratitud en base a una simple y sencilla palabra, gracias. No sé si les ha pasado que a veces, o en algunas ocasiones, el no dar gracias a veces impide que te sigan dando algo. Porque dicen, ni las gracias me dio, no, pues ya no le vuelvo a dar. En serio, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De que no es tanto el hecho de recibir, sino la educación que se da. Entonces, dar gracias, hermanos, en nuestra cotidianidad, por así decirlo, es algo digno o es algo de respeto. La palabra gracias, hermanos, proviene de una raíz latina que es gratia, que significa agradable, agradecido, honra, alabanza o reconocer un favor. Eso significa gracias. Y cuando nosotros decimos que debemos o tenemos que ser agradecidos, va en relación a esto, en reconocer un favor, en honrar o alabar, por así decirlo, a la persona que está otorgando un bien, lo que sea. Entonces, cuando nosotros decimos gracias, lo que estamos haciendo es honrando, reconociendo, agradeciendo y de alguna manera hasta alabando a la persona que nos está proporcionando
un favor, un bien o cualquier cosa. O sea, no nada más es decir gracias y ya, sino también se le da cierto honor a las personas cuando se les agradece. Y esto, hermanos, precisamente es lo que vamos a ver en esta tarde en relación al verso de 5:18 de Primera de Tesalonicenses. Repito, vamos a ver un poquito 2 versos hacia atrás, que sería el verso 16 y 17, que tienen que ver, hermano, con el texto número 18, el verso número 18. El verso número 16, ¿qué dice, hermanos? El 16. Estad siempre gozosos. No sé, hermano, yo le podría preguntar, ¿cómo le fue hoy? ¿Cómo está hoy? A lo mejor algunos me dirían, pues más o menos. Otros me dirían, no, pues estoy súper bien. Otros me dirían, no, pues estoy mal porque, ¿por qué? Porque me pasó algo. Y a lo mejor al terminar el día, regularmente, no sé si lo hacemos todos, pero regularmente es darle gracias a Dios por el día. Pero resulta que en ocasiones agradecerle a Dios por el día vivido no es prioridad y en muchísimas ocasiones hasta se nos olvida. Estamos cansados, preocupados, desvelados, tenemos hambre, en fin, hay muchas circunstancias que impiden, digo entre comillas, el hecho de nosotros darle gracias a Dios por el día. Y va en relación, hermanos, a cómo nos fue. Dicho de otra manera, hermanos, agradecer a Dios por un día, y estoy hablando de algo sencillo, o muchos lo asimilamos o lo relacionamos precisamente de cómo nos fue. Si nos fue bien, o si estamos contentos, o como dice aquí, estar gozosos, estar alegres, entonces con todo gozo, con toda alegría, le apuesto lo que quiera, por así decirlo, que de verdad, hermano, se acuesta y antes de que se acueste dice, ay, gracias, al menos levanta los ojos y dice, gracias Dios por este día. Y a lo mejor dicen, porque me fue bien en el negocio, porque regresé, porque me pagaron, es quincena, no lo sé, infinidad de cosas. Pero a veces las circunstancias nos obligan a no permanecer en esa línea. Lo primero que Pablo les dice a ellos es que ellos deben de estar gozosos. La situación aquí, hermanos, que solicita, por así decirlo, Pablo a los de Tesalónica es que su gozo sea como, hermanos. Porque dice, estad, ¿cuándo? Siempre gozosos. No está hablando, hermanos, de que hay temporadas en las que deben de estar alegres. Eso es el gozo. No habla de momentos especiales o fiestas especiales o solemnes donde ellos pueden estar gozosos, sino está hablando de que constantemente, que por encima de las circunstancias, que es ahí donde tendríamos que ver, deben de estar gozosos. Y lo que les dice Pablo a ellos es, miren, yo reconozco cómo están, sé de sus problemas, sé de sus necesidades, sé de sus aflicciones, pero les voy a pedir algo, estén siempre gozosos. Y les podría, tal vez si yo estuviera en esa época viviendo en Tesalónica y sufriendo lo que los tesalonicenses estaban sufriendo, podría decirle a Pablo, pues ¿cómo crees si me están persiguiendo, me quieren golpear? Yo no podría estar gozoso. Pero el gozo al que se refiere Pablo no es un gozo circunstancial, o sea, no es algo que se deduce o nace del corazón por las circunstancias, sino debemos entender, hermanos, que el gozo al que se refiere Pablo va por encima de las circunstancias que están viviendo. Ese gozo, hermanos, es producto del fruto, o es el fruto del Espíritu Santo. Acuérdense cuál es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, por default, tienen gozo. Y este gozo, hermanos, vuelvo al punto, no es circunstancial. O sea, yo no estoy alegre porque me fue bien hoy.
o estoy triste porque me fue mal, o tendría que estar a fuerzas alegre porque me fue mal, sino el gozo al que se refiere Pablo es el resultado de que todos los que somos cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El gozo al que se refiere Pablo no es un gozo por las circunstancias, sino es el gozo que da la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que ellos tenían algo que se le llama, o lo podríamos decir como una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? De que un día Cristo iba a venir por ellos. Acuérdense lo que pasó en el capítulo número 4 y al principio del capítulo número 5. Entonces, ellos tenían una esperanza en su vida, y eso era lo que tenían ellos que tener presente, como Pablo lo decía. El mismo Pablo decía, no lo he logrado, no he alcanzado todo, todavía me falta mucho que hacer, pero prosigo al blanco, y ese blanco era Jesucristo. El mismo Jesús, estando con sus apóstoles, les dijo, me voy a tener que retirar, parafraseando la palabra, hermanos. Me voy a retirar, Juan capítulo número 14. Me tengo que ir. Él se estaba despidiendo de sus discípulos, y lo que él les decía es, me voy a ir a preparar un lugar. Pero no solamente dijo, me voy y preparo un lugar, sino el hecho de que él se fue a preparar un lugar era para que el deseo de Dios para con sus discípulos era que él y los discípulos convivieran eternamente. ¿Por qué les dice esto Jesús a sus discípulos? Dice, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ellos tenían una esperanza, y esa esperanza era su fortaleza, de que un día Jesús iba a venir por ellos, y que un día iba a estar con Jesús. Los de Tesalónica no conocieron a Jesús, pero sí tenían la misma esperanza de que un día iban a ver a Jesús, o iban a ver a su Salvador. O la esperanza que ellos tenían era precisamente la salvación que había en su corazón, y que el Espíritu Santo estaba en ellos. A lo mejor no tenían esa doctrina. Acuérdense qué pasó con los de Éfeso. Cuando llega Pablo a predicarles, les dice, les habla del Espíritu Santo. Dice, oye, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, pues yo ni sabía que había Espíritu Santo. Entonces, no se trata de una doctrina, otra vez vuelvo al punto, sino de una relación con Dios. El gozo que ellos deberían de tener, obviamente no era por su circunstancia, porque la circunstancia que ellos estaban viviendo era de martirio, estaban siendo perseguidos, sus familiares no los querían, algunos morían. Entonces, lo que Pablo decía es que lo que ustedes deben de seguir, el por qué deben de seguir adelante no es por lo que están viviendo, sino por la esperanza, lo que tienen después de. Entonces, ellos sabían que estaban siendo perseguidos y tenían problemas, pero Pablo les da como aliento para seguir adelante. Le dice, ustedes me maravillo, vamos a decir, estoy contento, me siento satisfecho, porque encima de su persecución, ustedes están firmes. Y les dice, y por encima de esa situación, estén siempre gozosos. Resultado del Espíritu Santo, fruto de una comunión con el Espíritu Santo. Y eso tenemos nosotros que llevarlo a nuestra vida. Hoy por hoy, hermanos, en esta situación en la que estamos pasando, hace unas horas estaba platicando con una persona que fui a ver, y me decía precisamente que él en su negocio le fue muy mal, y le ha ido muy mal. Y platicando con él, yo le comentaba la situación que estoy pasando, me decía, no inventes, ¿y cómo le haces? ¿Y qué haces? Y no se te nota la situación que estás viviendo, porque hablaba del trabajo, como que no sé, a lo mejor quería verme cabizbajo, triste, llorando, no sé. Y él me decía esto, pues como que no lo denotas. Pues yo pensaba que seguías trabajando, me dijo. Le digo, no, ya tengo tanto tiempo sin trabajar. Y bueno, ya le comenté la historia. Y me dice, ¿y cómo le haces? Le digo, pues no, solamente le pido a Dios, y Dios es el que provee las cosas, en su momento y a su manera. Entonces, esto precisamente es lo que, no es fácil,
Obviamente estar sufriendo y estar alegre, pues no es fácil, pero esto, vuelvo al punto, no es resultado de una condición, no es de lo que estamos viviendo, sino entender, hermanos, que lo que estamos viviendo, sea lo que sea el resultado de lo que sea, hermanos, es pasajero. Pero lo que tenemos o la promesa que tenemos de ver a Cristo cara a cara es una promesa que se va a cumplir y es eterna. Entonces, nuestro gozo no va a depender o no tendría que depender de lo que estamos viviendo o pasando, sino de la esperanza que tenemos más allá de lo que estamos viviendo. Entonces Pablo les dice, estén siempre gozosos por encima de lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza de un día ver cara a cara a su Salvador. El siguiente verso, hermano, dice, orad sin cesar. La oración, hermano, sabemos que es una comunión, y aquí otra vez vuelve a tocar Pablo el asunto de la comunión. Pablo les dice, oren, pero otra vez, la pregunta aquí sería hacia nosotros, ¿cuándo oramos? No me contesten, véanlo y analicen. ¿Por qué? Porque resulta, y por desgracia digo así, cuando tenemos problemas, dificultades o aflicciones, cuando oramos y cuando oramos más. Pero cuando las cosas están bien, regularmente no lo hacemos. No, vuelvo al punto, nuestra relación con Dios muchas veces depende de nuestras circunstancias. Entre más problemas tenemos, más oramos. Y entre más cosas buenas recibimos, menos oramos. Entonces, la Biblia, hermanos, o en este caso Pablo les dice, nunca dejen de orar. O sea, nunca dejen de tener una relación con Dios. La relación con Dios tampoco depende de lo que estemos viviendo, hermano. Nuestra relación con Dios debe ser la misma y siempre. No sé, a lo mejor como adultos ya no podríamos hablar de tengo un mejor amigo, pero en la secundaria es muy común esto. Yo tengo un amigo o tengo un mejor amigo. Y resulta que a ese mejor amigo o a ese gran amigo le contamos todas nuestros problemas, le tenemos confianza, o sea, es como nuestra alma gemela. Y pregúntenme o díganme si no la relación con su amigo, pase lo que pase, siempre van a ser amigos. Digo, porque se acaba la secundaria y jamás se vuelven a ver. Entonces, la relación que ellos tienen o que se tiene entre amigos y mejores amigos nunca depende de las circunstancias. De hecho, en muchas ocasiones se dice que entre los mejores amigos pues habrá pleitos y problemas, pero nunca va a haber una separación. El dicho famoso de las mujeres, ¿no? Podemos despedazarnos, mordernos, pero nunca nos haremos daño. Ese tipo de relaciones es a las que se refiere, por así decirlo, y es un ejemplo, Pablo. No importa, porque la oración es una relación, no importa o no depende tu relación con Dios de lo que estás viviendo. Y vuelvo a lo que les estaba diciendo. Pareciera, hermanos, que entre más situaciones complicadas y difíciles tenemos, más nos acercamos a Dios. Y Dios, hermanos, es tan bueno y es tan fiel a su palabra que de verdad nos escucha y nos ayuda y pone los medios y a veces nuestros problemas se resuelven. Y digo a veces porque otras veces ahí andamos y luchando y no se resuelven, pero bueno, es eso, otra situación. Y entonces Dios pone los medios, abre puertas, pasan las situaciones, pasan las enfermedades, pasan las dificultades y después, hermano, ¿qué pasa después de que Dios ya te sanó? De que Dios ya te ayudó con tu problema, de que Dios ya prosperó tu vida, de que Dios ya te dio. ¿Qué pasa, hermano? Como seres humanos regularmente sí depende nuestra relación de la situación en la que estamos viviendo. Entonces, cuando Pablo les dice no dejen de orar, por eso dice orad sin cesar, o sea, no se detengan, no cesen, no paren, no dejen de hacerlo, porque es una comunión con Dios. El gozo que ellos tienen
o deben de tener es el fruto de esa comunión. ¿Y cómo se logra esa comunión con Dios? A través de una oración. Lo que decía nuestro hermano el día domingo, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, estar cercanos a Dios, por así decirlo, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que tomar estas dos partes para llegar a la tercera. Número 1, estar siempre gozosos, sabiendo que el gozo de nuestra vida, hermanos, no depende de las circunstancias, sino depende de la comunión, porque es un fruto es un producto. Una planta, hermanos, quien conoce de esta situación, un fruto, hermanos, no se produce de la noche a la mañana. Hay que sembrar una semilla, hay que esperar que crezca una planta, un arbusto o un árbol, hasta que crezca, hasta que dé un fruto en cierta época. Pero ese árbol, esa planta, ese arbusto se tiene que cuidar. Entonces, la relación con Dios o la relación con el Espíritu Santo se tiene que cuidar, se tiene que cultivar. ¿Cómo? Llevando a cabo este texto, orando sin cesar. O sea, no dejemos, hermanos, de orar. Nunca. Una ocasión hace muchísimos años, no sé, yo creo como unos 12, no más, como 15 años, en una reunión con un pastor, estábamos en una reunión con un pastor y su esposa se acercó, estábamos en una reunión en su casa, en el patio de su casa, y pues éramos varios hermanos que estábamos con él, como en una célula, por así decirlo, hermano. Estábamos en una reunión y empezábamos a orar después de la reunión, y se me acerca la esposa del pastor y me dice, oye Carlos, dice Dios, así me lo dijo, dice Dios que no dejes de orar. Así me dijo, ya se fue. Hace tiempo, pues la verdad fue algo que me entró por aquí, me salió por acá. Dije, pues no dejes de orar, está bien, no voy a dejar de orar. Hoy, muchos años después, entiendo el por qué a mí me dijeron que tenía que seguir orando. Porque por desgracia, hermanos, y lo digo así sinceramente, sí depende muchas veces, y yo lo he hecho, de que mi oración a veces sí depende de mi situación. Y Dios pues me llama la atención, o sea, me dice, no, es que no, tu situación no es mi relación, una relación entre Dios y yo es una cosa, mi situación es otra. Con el paso del tiempo lo fui aprendiendo, pero llegamos a este punto, hermanos, nuestra vida debe de ser eso, debe estar basada en una relación con Dios, y esa relación con Dios producirá en nosotros el gozo. Por ahí hay un canto que dice, este gozo que yo tengo en el alma, solo Cristo me lo pudo dar, algo así, no me acuerdo cómo va ese canto. Si alguien se lo sabe, me dice. Algo así dice, este gozo que yo siento en el alma, solo Cristo me lo pudo dar. Ese es un coro, pero bueno, no me acuerdo ahorita cómo va. Y precisamente a eso voy, hermanos. Una relación provoca que nosotros estemos gozosos. Y en esa situación, hermanos, vemos que el gozo que tenemos nosotros va relacionada con la fe. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Nuestra fe, hermanos, está puesta en Cristo. Nuestra situación, si nosotros entendemos, hermanos, que lo que vivimos día con día, lo venimos y lo dejamos ante Dios, hermanos, Dios nos descarga de toda circunstancia, de todo pesar, de todo malestar. De tal manera, hermanos, que si nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Cuando esta palabra es expresada por parte del mismo Dios a través de su palabra, hermanos, nos hace precisamente entender eso, que cuando tenemos una relación con Dios, el mejor lugar para descansar es Él. Y por encima de nuestras circunstancias, hermanos, yo le podría decir que si tenemos una comunión, entonces tendremos paz. Aún cuando estemos sufriendo, vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque sabemos que el día de mañana Dios pondrá los medios para sacarnos adelante. Por eso, nuestra fe depende no
de nuestras circunstancias, sino de relación con Dios, hermano. No sé si queda claro esa parte, hermanos. El verso número 18, hermanos, que es a donde llegamos, dice, dad gracias a Dios. ¿Cuándo? En todo. No cuando estés contento, no darle gracias a Dios cuando tienes, no darle gracias a Dios porque haya abundancia, sino dice la palabra de Dios que siempre debemos dar gracias a Dios. O sea, saber que Dios estará con nosotros es como, se los voy a poner de esta manera, hermanos, es como cuando nos casamos. Los famosos votos matrimoniales. Prometes estar con Él en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, bla. Y en dos palabras, en las buenas y en las malas. Y todos decimos ese día, amén, porque estamos empezando. Ya después, ya no platico. Entonces, ¿por qué? Porque muchos decimos, ay, mejor no, porque en las malas, en las buenas estamos juntos y a veces en las malas no. Y es lo que pasa con Dios. En las buenas estamos con Dios, en las malas lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. ¿Sí o no? Tenemos problemas, ay Dios, ¿por qué permites que yo pase? Ay Dios, ¿qué hice? Ay Dios, ¿por qué soy tan malo? ¿Qué estoy pagando, no? ¿O qué cruz estoy llevando? Es lo primero que hacemos, hermanos, se pasa lo mismo. En las buenas estamos con Dios y en las malas lo primero que hacemos es reclamarle a Dios sin analizar nuestra vida y ver precisamente por qué estamos pasando lo que estamos viviendo. Pero por encima de todo, hermano, la Biblia dice que debemos siempre dar gracias a Dios por todo. Y es muy común, hermanos, decirle a alguien, hay que decir a Dios o hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, ¿sí o no? Siempre hemos, de alguna manera, visto esto como decirle a Dios, gracias por lo bueno y por lo malo. Yo se los podría cambiar, hermanos, sin tachar su teología a respectos, nada de esto, hermanos. No es tanto, desde mi punto, y estoy hablando de mi punto personal, hermanos, o sea, no es, la Biblia me lo dijo, el Espíritu Santo me lo reveló, no. Desde mi punto de vista, hermanos, muy personal, no es darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, sino es darle gracias a Dios porque en lo bueno y en lo malo, Él está ahí. Porque Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Pero el problema es que en las malas, pues a veces no nos acordamos de Él. Pero en las malas, Él sí se acuerda de nosotros. Porque aún, hermano, dígame o desmiéntame, aún, hermanos, estando en problemas, situaciones, complicaciones, o estar sufriendo consecuencias de malas decisiones, hermano, siempre Dios extiende su mano y nos bendice. Porque Él es fiel a su palabra. Entonces, por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice, den gracias, hay que dar gracias en todo. Y repito, lo que le estoy diciendo es un punto de vista muy propio. Decirle a Dios, gracias, no tanto por lo bueno, sino porque en medio de la dificultad, tú estás conmigo. Y es lo que Pablo le pedía a los de Tesalónica. A ver, están pasando por una dificultad, están pasando por algo difícil. Denle gracias a Dios porque Dios está con ustedes. Denle gracias a Dios porque tienen una esperanza. Denle gracias a Dios porque hay una fe, hay una salvación. Hermano, ¿usted es salvo? Eso debería nada más el simple hecho de haber hoy tenido vida, haber respirado, es motivo para darle gracias a Dios. La Biblia dice que cada día tendrá su afán. Todo el día o cada día, dice la Biblia, en sí es malo. Y todavía nosotros nos preocupamos más allá pues el día lo hacemos peor. Cuando nos preocupamos, dirían por ahí, nos preocupamos de más. Si Dios está en el mañana, nosotros tendríamos que tener la seguridad que si el día de mañana amanecemos, allí va a estar Dios con nosotros. No importa lo que traiga el día. Si Dios está con nosotros, entonces el día será diferente. Por eso, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, dar gracias a Dios en todo. Y termina este texto diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, es el deseo de Dios, hermanos. No es el hecho de que Pablo se los esté pidiendo y de que Pablo diga, es que esto tiene que ser así, sino porque Dios quiere
que nosotros siempre le agradezcamos. Vuelvo al punto de inicio. ¿Qué significa la palabra gracias o ser agradecidos o darle gracias a alguien? Es honrarlo y alabarlo. Cuando yo le doy gracias a Dios, yo lo honro, yo lo alabo, yo lo bendigo. Y vuelvo a lo que estaba yo diciendo desde al principio, pues, no tiene que ver con mi circunstancia. Tiene que ver con el hecho de que a pesar de cómo soy, Dios me dio la vida el día de hoy. Me dio una bendición, hermano. O dígame si algún día se ha quedado sin comer. O algún día ha quedado desnudo porque le han quitado la ropa. O se ha dormido en la calle porque no tiene casa. Hermanos, gracias a Dios, de verdad, hoy tenemos un techo, ropa, alimento, todos los días de nuestra vida. Y aparte, hermanos, por encima de lo que estemos pasando, viviendo, pues cumplimos, hermanos, con la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que es darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Si aparte, pues hermano, la situación que estemos viviendo va a pasar, tarde o temprano se va a acabar, tarde o temprano, algún día pasará. Mientras sea el proceso, pues vamos a agradecer a Dios, porque el día de mañana Dios va a poner la solución y va a abrir las puertas y va a poner los medios para que nosotros todos los días de nuestra vida estemos gozosos, no perdamos nuestra comunión y siempre demos gracias a Dios. Y vuelvo al punto. Todo esto, hermanos, depende de una relación con Dios. Entre más relación tengamos con Dios, hermanos, vamos a tener esa confianza, vamos a tener esa esperanza, vamos a ser agradecidos, vamos a poder orar y vamos a estar siempre gozosos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pues dar gracias a Dios o ser agradecidos constantemente para con Dios. Y termino con esto, hermanos, nuestra gratitud no debe de depender de lo que estamos viviendo, sino el simple hecho, hermano, de que usted y yo tenemos salvación, es motivo grande para poder darle gracias a Dios, porque por encima de todo, el amor de Dios y la misericordia fue depositada en cada uno de nosotros. Hay muchos que hoy quisieran, hermanos, hay muchos que quisieran tener esa libertad. Digo, sí o no, hermano, cuando usted ora, cuando usted vive un día gozoso, cuando le agradece a Dios, hasta su sueño es grato. ¿Sí o no, hermano? Ahora sí que descansa en paz, ¿no? Porque duerme tranquilo, hermano. Digo, yo le puedo dar como testimonio, hermanos, por encima de lo que estoy ahorita pasando en mi situación. Hay algo que Dios me ha dado que es una paz, hermano. A pesar de todo, he estado pues conciliando de alguna manera el sueño, tranquilo. He procurado con esto cumplir la palabra de Dios, darle gracias a Dios por todo, gracias a Dios porque Él está conmigo, hermanos. Y de verdad, la mano de Dios ha sido día con día conmigo, hermano. Y lo puede hacer también con usted. Yo no le puedo decir, hoy estoy triste por lo que estoy pasando, sino solamente le puedo decir que estoy alegre porque Dios está conmigo en esta situación. Y sé, hermano, que el día de mañana se va a acabar. ¿Cómo, cuándo? No lo sé. Pero Dios sigue siendo fiel. Y eso es lo que a mí en lo particular, me mantiene en gozo, en una comunión y darle gracias a Dios todos los días. Porque por encima de mi situación o de nuestra situación, Dios es fiel a sus promesas y Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué nos resta, hermano? Solamente agradecerle a Dios. ¿Por qué? Pues usted sabrá, si quiere darle gracias a Dios porque tiene o porque no tiene, si quiere darle gracias a Dios por el simple hecho de que Él lo salvó, bienvenido, porque dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dar gracias o ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, póngase de pie.
Y en ese sentir, hermanos, en Dios, solamente nos resta una cosa, hermano: darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que hoy estamos pasando, y que por sobre todas las cosas, hermanos, Dios está con nosotros. Y no se olvide, hermano, también en su oración pedir por nuestros hermanos, los hermanos de mi hermano Israel, Margarita, Cuauhtémoc, Alfredo, que tienen pues un problema de salud, hermanos. Ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado orando. Que Dios también le dé palabras y fortaleza a nuestro hermano Israel, para que él pueda también compartir esto que hoy aprendimos. A lo mejor no va y le dice: tienes COVID, pues dale gracias a Dios por el COVID. No, a lo mejor no, esas no son las palabras, pero sí decirle: ¿sabes qué? Dios está contigo. ¿Sabes qué? Algún día Dios hará una obra. Esas son las palabras que deben de nacer de nosotros. Decirle a la gente que Dios está con nosotros. Decirle a los hermanos que a pesar de todo, Dios está con nosotros. Predicar también nosotros con nuestros propios hermanos. Si usted sabe de alguien que tiene un problema, una necesidad, dígale: de verdad, hermano, Dios está contigo y Dios hará una obra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia hoy delante de ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, estas peticiones, Padre, que hoy se están expresando, Señor. Hoy el deseo del corazón, Señor, de nuestro hermano Israel, es que tú traigas bendición en su familia, con sus hermanos. Que hoy, Señor, más que tener salud física, es tener estabilidad espiritual en sus vidas. Que ellos puedan entender, mi Dios, que la esperanza debe de estar puesta en ti. Que su esperanza debe estar puesta en Dios. Que tú le des fortaleza a nuestro hermano Israel. Y que hoy a través de la oración, Padre, tú puedas dar fortaleza también a sus hermanos, a Margarita, a Cuauhtémoc, a Alfredo. Que en esta hora, Señor, tú seas quien les dé fuerzas para seguir adelante. Tal vez la situación es complicada, es difícil. Tal vez la situación de salud que están viviendo no es correcta. ¿Y cómo podríamos decirle que estén alegres o contentos si están sufriendo? Pero hoy, Señor, queremos que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Y sus corazones sean tocados, Señor, de tal manera que ellos puedan decir: gracias, Dios, porque yo sé que darás en su momento la salud. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú has dado esa fe y esa esperanza, esa paz a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque yo sé que en medio de la dificultad tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque en medio de la enfermedad, Señor, tú darás, Padre, sanidad, darás fortaleza, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Que por encima, Señor, de nuestro problema, Padre, tú estás ahí. Que aprendamos a estar gozosos, Señor. Que aprendamos, Señor, a orar, a tener una comunión contigo. Que a pesar de todo, Señor, tú sigues siendo fiel a tu palabra, Señor. Aunque somos infieles, Señor, nosotros, tú sigues siendo fiel. Y hoy, Señor, podemos decirte gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nunca nos has abandonado. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque sabemos que tarde o temprano esta situación, Señor, cambiará. Tarde o temprano, Señor, darás la solución, Señor. Además, tu palabra dice, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y algo, Señor, algo aprendemos de nuestros problemas, algo aprendemos de nuestras tribulaciones, de nuestras angustias, de nuestras enfermedades. Pero permítenos, Señor, en esta hora, Padre, decirte gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu mano, Señor, no se ha cortado. Gracias porque siempre nos has bendecido.
Gracias porque siempre tu mano, Señor, está extendida para darnos una bendición, mi Dios. Gracias. Gracias por todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, mi Dios, nos has permitido estar en tu casa, alabándote y bendiciéndote, Señor. También queremos poner, Señor, en tus manos la vida de nuestra hermana Reina, Señor, y agradecerte, Padre, por su vida. Gracias, Señor, por nuestra hermana Reina, porque ella ha cumplido un año más de vida, Señor, y queremos agradecerte por ella, Señor. Gracias por su vida, gracias, Señor, por su familia. Gracias, Padre, porque hoy el gozo de mi hermana, Señor, es que le has dado un año más de vida. Mi hermana Reina te agradece, Señor, y hoy unidos, Señor, en ese gozo, queremos darte gracias por su vida, por la vida de mis hermanos que han cumplido años en este mes, mi Dios, que está por terminar, Padre, y que hoy, Señor, podemos decirte, hasta aquí nos has ayudado. Ebenecer, dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este día, hasta este instante, Señor, tu mano ha sido con nosotros. Tu mano, Señor, ha extendido, Señor, una bendición para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu amor para con nosotros y tu misericordia, porque si no fuera por ti, Señor, dice tu palabra que ya seríamos o habríamos sido extinguidos, Señor. Gracias, Señor. Seguimos, Padre, en la oración, mi Dios, por cielos, Señor. Sabemos, Padre, que hoy tú harás una obra en esta niña, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy la vida de cielo, esta niña de 2 meses, Padre, sea puesta en tus manos y que tengas, Señor, una pronta recuperación. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y a mis hermanos que tienen dificultades, problemas, angustias, necesidades, pon los medios, Señor, para que ellos puedan salir adelante y ellos puedan también, Señor, unirse en una oración, Padre, de agradecimiento a ti por todas tus bondades, por todas, Señor, lo que tú has dado a nuestra vida, esa bendición que nunca ha cesado y que siempre, Señor, está puesta, Señor mío, en nuestra vida, Padre. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros, mi Dios. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, alabado seas. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Permítenos retirarnos, Padre, de este lugar, mano de tu presencia. Y permítenos, Señor, ser agradecidos siempre, no por las circunstancias, Señor, sino agradecerte por tus bendiciones. No tener una comunión, Señor, por mis problemas o mis necesidades, sino porque yo necesito estar contigo, Señor. Yo necesito tener esa comunión, mi Dios, contigo. Tú eres mi necesidad, Padre, y necesito tener una comunión contigo. No dejando de orar, estar siempre gozoso y agradecer a Dios por todo. Porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú estás con nosotros. Y a pesar de todo, tu misericordia y tu amor siempre se manifiesta, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Agradecemos a Dios, hermanos, por la vida de nuestra hermana Reina, que cumple años. Que Dios le bendiga, hermana Reina. También agradecemos a Dios por el hecho, hermanos, de que ustedes, de alguna de otra manera, todos en la iglesia han podido aportar. Las despensas, hermanos, que hemos entregado han sido una bendición para todos. El día domingo en la tarde, hermanos, la hermana Rosario nos hacía
pues a mi esposa más que nada, hermanos, le agradecía y me decía mi esposa, dice la hermana Rosario que muchas gracias, que no sabemos, así me dijo, no saben, hermanos, qué bendición, esta despensa me ayudó mucho y sí la necesitaba. Así, hermanos, así lo dijo. Y mi esposa dice, pues agradeceles a los hermanos y hazles ver que lo que estamos haciendo, hermanos, es una bendición. Entonces sigamos, hermanos, trabajando en esto, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga ayudando, y pues adelante, hermanos, que Dios sea para con nosotros, y como decíamos, ser siempre agradecidos, hermanos. Entonces nos pasamos a retirar, hermanos, seguimos adelante con este trabajo, hermanos, seguimos adelante con las transmisiones. El día domingo, hermanos, tenemos nuestro servicio, y que Dios nos bendiga, hermanos. Ya saben que la apertura, hermanos, o la asistencia ha cambiado de tal manera que ya mis hermanos que están vacunados ya pueden asistir a la iglesia, hermanos. Y bueno, el Señor dará y abrirá las puertas para que pues el día de mañana, hermanos, ya estemos todos juntos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a recitar, hermanos, nuestro Salmo número 23 para la gloria de Dios. Y antes de retirarnos, hermanos, al final vamos a cantar este canto de feliz cumpleaños por nuestra hermana Reina, obviamente, y también nuestros hermanos que cumplieron años. Pero eso lo vamos a hacerlo al final, ¿sí, hermanos? Entonces por ahí presten un himnario, por favor. Y al final lo vamos a cantar para ser despedidos. Vamos a recitar nuestro Salmo número 23, hermanos. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Vamos a ser despedidos, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el canto 23 de los jóvenes que dice feliz cumpleaños, y después nos retiramos, hermanos, para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, hermana Reina, prospere, y muchas gracias por su vida. Himno número 23 de los himnarios juveniles: feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios rendimos gracias, que con sin par bondad al fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Oremos pues unidos, que te bendiga Dios, te colme lo futuro de bien prosperidad. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Deseamos que en tu día Jesús contigo esté, y de sus bendiciones por siempre Él te dé. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios.